Bueno, después de haber escuchado acerca de la captura de Atahualpa, vamos a ver, ¿no?, cómo procedió, ¿no? Cómo procedió Francisco Pizarro hasta llegar al Cusco, después nombrar a un supuesto inca, sí, porque digamos nombró a alguien, y después vamos a ver, ¿no?, acerca de las ciudades fundadas por parte de él, hasta llegar a la fundación de Lima, ¿no? El ingreso al Cusco de Francisco Pizarro, ¿no? Cómo sucedió, qué es lo que pasó, sí, ¿no? Ya, veamos, ¿no? Después que Francisco Pizarro la haya... Porque digamos, la primera vez que los españoles llegaron al territorio peruano fue durante el segundo viaje de Francisco Pizarro en 1527. Atravesaron gran parte de la costa norte, Paita, Sechura, Pacasmayo, hasta la desembocadura del río Santa, desde donde decidieron regresar a Panamá. Después de este suceso, Pizarro viajó a España. Los tres socios de la conquista, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, se dirigieron a Toledo donde lo consiguieron a la firma de capitulación de Toledo, el 26 de julio de 1529, concediéndole a Pizarro el título de gobernador, capitán general, adelantado y alguacil mayor del Perú. Con autorización oficial de la corona española, partieron de Panamá al Perú el 20 de enero de 1531, con 180 hombres y 39 caballos. ¿Ya? Luego de haber pasado más de 4 meses en la isla de Puna, desembarcaron en Tumbes en abril de 1532. El 15 de agosto de 1532, Pizarro fundó la primera ciudad española en el Perú, San Miguel de Tangarará. Posteriormente, marcharon rumbo a Cajamarca, donde sabían que se encontraba el Inca Atahualpa. Llegaron el 15 de noviembre de 1532. En Cajamarca se pactó una entrevista con el Inca para la mañana siguiente. El 16 de noviembre, luego de una breve entrevista en la plaza de armas, el Inca fue capturado y miles de indios asesinados. Atahualpa había acudido con un ejército desarmado, menospreciando el poderío bélico de los españoles, que ayudados por grupos enemigos al Inca, lograron asestar un duro golpe a las fuerzas incaicas. ¿Sí? Dije que el Inca también tiene sus enemigos. Sí, les dije. Atahualpa permaneció prisionero casi 9 meses. Habría ofrecido llenar 2 cuartos de plata y uno de oro a cambio de su libertad. Sin embargo, fue vilmente engañado y finalmente fue asesinado en la plaza de armas de Cajamarca el 26 de julio de 1533. Inicialmente se le condenó a la pena de la hoguera, pero al haber aceptado el bautismo, se le cambió por la del garrote. Los españoles se repartieron un cuantioso botín, correspondiendo a la corona española a la quinta parte, ¿no? El quinto real. Luego de estos sucesos, Pizarro decidió partir rumbo al Cusco, saliendo el 11 de agosto de 1533. En la ruta, en el pueblo de Jaquijahuana, apareció a su encuentro Manco Inca Yupanqui, hijo del Inca Huayna Cápac, quien reclamó los derechos de sucesión. Pizarro puede ver, bueno, este hermanito, vamos, bueno, a bautizar, lo vamos a proclamarlo, bueno. Pizarro lo proclamó como Inca y señor de los cuatro suyos. El 14 de noviembre de 1533, los españoles con el nuevo Inca llegaron al Cusco. El pueblo los recibió con algarabía, considerando a Pizarro como el dios Huiracocha. Sí, no. Eh, es que, digamos, entre esa guerra civil entre Huáscar y Atahualpa surgieron enemigos, pero había todavía otro hermanito que se había quedado por ahí. ¿No? Entonces dijeron, ya, este es el dios Huiracocha, este debe ser el hacedor del mundo y vengador de la muerte del Inca Huáscar. Porque, digamos, Huáscar había asumido, pero entonces, sí saben la pelea anterior, ¿no? La batalla que había anterior, ¿no? Pizarro fundó 4 meses después, ¿no? El 23 de marzo de 1534, Cusco como ciudad española. Posteriormente, el 25 de abril de 1534, fundó la ciudad de Jauja como capital de su gobernación. Manco Inca, luego de conocer las verdaderas intenciones de los españoles en el Perú,
No puedo creer que fuiste tan incrédulo, en serio. No sé, ¿ustedes qué piensan? Los incas dijeron, ah, este es descendiente del dios Huiracocha, pero Manco Inca, ¿cómo aceptaste que un extranjero, un español de nombre Inca, sí, sí, digamos, si no sabía sus verdaderas intenciones? Porque, digamos, Manco Inca, luego de conocer las verdaderas intenciones de los españoles en el Perú, organizó una sublevación que terminó con el cerco del Cusco, el 3 de mayo de 1536. La lucha se decidió a favor del bando de los españoles, quienes el 16 de mayo tomaron la fortaleza de Sacsayhuamán. Para esto, los españoles tuvieron el apoyo de los huancas, cañaris, chachapoyas, tarmas, huacas, yauyos y chancas. Un héroe de esta lucha fue el general Inca Cahuide, quien prefirió arrojarse desde lo alto de la fortaleza antes de que ser capturado. Otro levantamiento encabezado por Tito Yupanqui se había producido en Lima. Sin embargo, este personaje fue derrotado y asesinado. Murió. Sí. F. Diego de Almagro había fracasado en su expedición a Chile. Desesperado por riquezas, capturó a Gonzalo Pizarro y Alonso de Alvarado, que había llegado de la zona de Chachapoyas. El plan de Almagro era apoderarse del Cusco. Sin embargo, mientras Almagro viajó a Chincha, tuvo noticias que los prisioneros habían fugado, ¿no? O sea, digamos, él le creyó, ¿no? Todo incrédulo le dijo, pues no, ya, tú eres el hermano, tú eres la sucesión. Ay, así te voy a proclamar entonces. No, no me voy a adelantar tanto para, digamos, para lo que es, bueno, la guerra civil. Sí, porque, digamos, tú sabes que en una sociedad siempre va a haber por ahí, algo de envidia, o que tú tienes más y yo menos. Sí, entre ellos mismos se van a pelear. Sí. A ver, después de eso, ¿no? Vamos a ver acerca de la fundación de ciudades, ¿no? ¿Qué había pasado en la fundación de ciudades? En las cuales, ¿no? Se hacía como demostración de toma de posesión y en lugares estratégicos, fértiles, valles o recursos. Para los invasores eran importantes porque representaban centros administrativos militares. Además era para controlar a la población y evitar sublevaciones indígenas, lo que había hecho Manco Inca. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. La necesidad de dar un nuevo orden al territorio conquistado y de establecer de poder formal de la corona española llevó a los conquistadores a fundar una gran cantidad de ciudades. Dentro del gran grupo de ciudades fundadas, se pueden distinguir dos tipos, las nuevas ciudades fundadas para españoles y las reducciones. Las ciudades de españoles, en las cuales habitaron tanto peninsulares, criollos, mestizos, indígenas e indios, fueron estrictamente construidas teniendo en cuenta el trazado de damero o cuadricular. ¿Sí? ¿Cómo crees que, digamos, estaban los españoles, fundaban esta ciudad y ya listo, fundación total? No, tuvieron en cuenta varias cosas y varios factores, porque, digamos, también a los indios les hicieron trabajar.
Claro, ¿no? De ahí, pues, ¿no? Este trazado tiene origen en la antigua Grecia y su objetivo inmediato fue de proveer orden y diferenciación espacial, mientras que un segundo nivel más abstracto opera como una representación social y cultural de la civilización, entendida como jerarquización del orden. La ciudad de Lima, fundada el 18 de enero de 1535, responde a ese modelo. En cambio, las reducciones de indios, que también contaron con el modelo de Damero y que se encuentran en origen en la España de la Reconquista, fueron el origen a transformaciones sociales y culturales significativas. A partir de 1550 se establecieron las normas coloniales para trasladar a poblaciones dispersas enteras, como era la costumbre tradicional andina, a nuevos poblados llamados reducciones. En estos poblados se concentró indiscriminadamente la población de una o varias etnias con la finalidad de dar orden y mejorar la administración de la población del nuevo reino, a la vez que facilitaba los censos, las tasas tributarias, la recolección del mismo tributo, la organización de la mita minera y la evangelización. Las consecuencias fueron diversas. Los asentamientos andinos prehispánicos estuvieron ubicados cerca de Pacarinas, lugares de origen, ¿no? Y Huacas, así como otros lugares sagrados, por lo cual el traslado de un lugar ubicado con un fin administrativo colonial provocó el desarraigo de la población con su pasado mítico. Más aún si consideramos que durante el gobierno del virrey Toledo se quemaron muchos de estos espacios sagrados. Otra consecuencia directa fue la pérdida de recursos como el agua y las tierras cultivables, pues la geografía andina difiere mucho de la de Castilla, en donde se trajo el modelo. Además, el traslado de mano de obra a través de pisos ecológicos fue uno de los principales baluartes de la complementariedad de recursos, modo que se vio también afectado por las reducciones, la falta de agua y de tierras para cultivo, provocó que en muchos casos las primeras tasas tributarias fueran desproporcionadas, pues ellas se basaban en el volumen de productos que las etnias daban al Inca, ¿no? Una consecuencia más fue la reunión en una reducción de más de una etnia o de poblaciones no oriundas trasladadas en tiempos del Tahuantinsuyo, como Mitimais, lo cual trajo problemas culturales y conflictos entre poblaciones. Finalmente, el fenómeno de la reducción trajo consigo la aparición de un nuevo rol en la sociedad colonial, el del forastero, personaje que jugaba de las reducciones y que en la mayoría de los casos vendía su mano de obra asalariada en las minas y en las haciendas de producción de coca. Eso ocurría, ¿no? Todo eso ocurría, pero digamos, había algunas, ¿no? A ver. Aunque los españoles, pues, ¿no? Tenían noticias de las enormes dimensiones del territorio ocupado por los incas, sin embargo, fueron muchas expediciones para que pudiera hacerse cargo de sus verdaderos límites. Por el norte del Imperio Tahuantinsuyo, que llegaba hasta el río Casmayo, Colombia, y por el sur hasta el río Maulle, y por el este sus minas llegaban hasta la selva amazónica y la región andina de Bolivia. Los españoles se sorprendieron de la enorme extensión del imperio y de su geografía. Por eso, el proceso de conquista y colonización del territorio fue distinto al otros territorios americanos como las Antillas o Centroaméricas, ¿no? El primer paso importante para iniciar la colonización de un territorio era el de fundar en él ciudades. No era suficiente ingresar en una población o vencer a sus autoridades, sino colonizar, es decir, iniciar un proceso de institucionalización y culturización, incorporar las instituciones administrativas
y políticas españolas a las nuevas demarcaciones territoriales, a la vez que transmitieron una cultura a sus habitantes. El punto de partida en este proceso era el de la fundación de una ciudad. ¿Y cómo se fundaba una ciudad? Pues había unos objetivos y requisitos, ¿no? Había algunos objetivos y requisitos, ¿no? Según ordenanzas de la época, al fundar una ciudad, los españoles debían tener en cuenta acerca de la competencia. Fundar una ciudad no estaba al alcance de cualquier español. Era facultad del capitán general o del gobernador. En el Perú, por ser Francisco Pizarro gobernador y capitán general al mismo tiempo, era el encargado de fundar. Objetivos, ¿no? A ver, ¿cuáles eran los objetivos? Según los objetivos de la corona, toda ciudad por fundar debería ser un puesto de avanzada militar que indicara posesión, un reducto de vecinos encomendaderos armados dispuestos a defender la población y su comarca, un punto económicamente útil, un centro de irradiación religiosa y cultural. ¿Cuáles eran los requisitos? Buenos vientos, no malsanos, buenas aguas, frías y corrientes aceptándose igualmente las de pozo, buenos bosques para el proveniente de la leña, también para obras de carpintería, buenos pastos, hierba fresca para el alimento de los caballos, buenas tierras para sembradura, incluyendo las del tejido, buenos indios, pacíficos, sedentarios, aptos para ser otorgados en encomienda. El lugar debía elegirse lugares cómodos, con buenas entradas y salidas que le permitiera la comunicación, con pastos y tierras adyacentes, aptas para sembrar y con abundancia de agua, ¿no? Yo creo que iban a permitir, a ver, este zona es desierta, hay agua, no la fundo. Sí, así es. Los vecinos. Un pregón debía convocar a los soldados que desearan inscribirse como vecinos. Por lo menos, debía haber 30 vecinos para fundar una ciudad. Además de vecinos, los que vivían en una ciudad podían ser moradores, que tenían casa de morada más no indios encomenderos, estantes, los que vivían en casa ajena, y pasantes, los forasteros viajantes. El trazado. El diseño en cuadrícula o en damero de las ciudades construidas por los españoles tenía claro antecedentes medievales y era el que debía prevalecer. El trazado de las plazas, calles y manzanas se hacía a cordel. Cada manzana se dividía en 4 solares que se repartían entre los vecinos y las órdenes religiosas. En el rectángulo principal se ubicaba la plaza de armas o plaza mayor y alrededor se situaban los edificios principales, la catedral, la casa de gobierno y el cabildo, en la cual hoy se conocen como municipios, ¿no? ¿Por qué creen que decimos plaza de armas, no? ¿Por qué creen que le decimos plaza de armas y no parque? ¿No? ¿Alguna vez se han preguntado por qué no decimos parque y si no plaza de armas? Porque ahí se concentraba, pues, ¿no? Ahí se concentraba todo listo para la guerra. Por eso se le decía plaza de armas. Bueno, que ahora le decimos no parque, pero antes, aunque aún conserva, aunque aún se sigue conservando. El acta de fundación era un documento en el que se anotaban todos los datos referentes a la fundación y el nombre de los vecinos fundadores, el capitán fundador, el sacerdote y los testigos que asistían a la ceremonia firmaban el acta. El documento se cerraba y con él se abría el primer cabildo, el primer libro del cabildo.
La ceremonia de fundación, ¿en qué consistía? A ver. Van a fundar una ciudad, va a haber comida gratis, así que vamos. Bueno, eso es lo que ocurría anteriormente, ¿no? Eso es lo que ocurría cuando inauguraban una obra. Pero, ¿cómo creen que haya sido, no? Acerca de la fundación de una ciudad. A ver. Consistía en redactar el acta, asistir a una misa solemne y proceder a la nominación de la ciudad. Generalmente los españoles rebautizaron las ciudades con nombre de ciudades españolas, añadiéndoles el de un santo o santa, a cuya vocación se ponía la ciudad. En algunos casos se respetaron los nombres indígenas como Cusco, Arequipa y Lima. Los títulos honoríficos. Los reyes solían otorgar a las ciudades títulos honoríficos que se inscribían en el escudo de armas. Por ejemplo, muy noble, leal ciudad. Las ciudades fundadas, ¿no? Tenemos tanto por Francisco Pizarro y otras, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo creen que haya sido, pues, no? Las primeras ciudades fundadas? ¿No? ¿Cómo creen que se haya hecho, pues, no? Eso. Digamos, ¿no? San Miguel de, San Miguel de Piura, en Tangarara, el 15 de julio de 1532, fundada por Francisco Pizarro, primera ciudad española en el Perú. Chaucha, 4 de octubre de 1533, por Francisco Pizarro, primera capital de su gobernación, Nueva Castilla. Segunda ciudad fundada en el Perú para ser capital, pero por su lejanía al mar fue cambiada. Cusco, 23 de marzo de 1534. Francisco Pizarro, siendo el primer alcalde Pedro de Candia. Trujillo, el 5 de marzo de 1535. Fue fundada por Francisco Pizarro. Sin embargo, fueron Diego de Almagro y Miguel de Estete los que hallaron el lugar. ¿Por qué, digamos, le tenían que atribuir a Francisco Pizarro? Porque era el gobernador. Debían atribuir a él el título. ¿No? Por Francisco Pizarro fue Piura en 1532, Cusco en 1534, Jauja, primera capital del Perú, 1534, Lima, 1535, Trujillo, 1535 y Huamanga, 1539. ¿No? Según los documentos de la época, Huamanga fue fundada como la villa de San Juan de la frontera de Huamanga. ¿Se acuerdan que tenían que poner el nombre de un santo? Pues sí. ¿En homenaje a quién? A San Juan. ¿Y porque era la frontera entre el dominio español y el resistente Manco Inca? Complementada con el vocablo Guamán o halcón. Ave, considerada como totémica, que tenía un profundo significado mágico religioso. En plena guerra de invasión, la fundación de ciudades en la colonia se justificó por la necesidad de contar con centros militares y políticos administrativos para el mejor control de parte de los españoles, que en el caso de la región se aceleró por el levantamiento de Manco Inca. Francisco Pizarro ordenó fundar y poblar la ciudad de San Juan de la frontera de Huamanga el 29 de enero de 1539, fecha más probable de la primera fundación española, para posteriormente ser trasladada el asiento de Pucaray, donde se estaba ubicada actualmente, el 25 de abril de 1540, con la misma denominación, siendo considerada como la segunda fundación. En el primer caso, el fundador fue el teniente gobernador Francisco de Cárdenas y en el segundo, don Vasco de Guevara. La Villa Hermosa de Arequipa, fundada el 15 de agosto de 1540.
por García Manuel de Carvajal. Santiago de los Valles de Moyobamba, el 25 de julio de 1539, por Alonso de Alvarado. Y Jaén, el 17 de abril de 1549, por Diego Palomino. ¿No? Bueno, pero ¿cómo se fundó Lima? ¿No? ¿Cómo se fundó Lima? A ver, ¿cómo creen que se haya fundado Lima? A ver, según la pequeña definición en la imagen, a ver, ¿qué pueden decir ustedes acerca de la fundación de Lima? A ver, piensen por un momento, ¿cómo creen que haya sido la fundación de Lima? ¿Ya? A ver. Lima fue fundada el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro, con el nombre de Ciudad de los Reyes. Y desde entonces, esta nueva ciudad española ha servido como capital del Virreinato del Perú. Sí, sirvió como capital del Virreinato. Claro. ¿No? A ver, sirvió, pues, ¿no? De, digamos, apodada la ciudad de los reyes. Bueno, en las cuales, bueno, a ver. Con el tiempo se llamó Lima, que era el nombre que daban los pueblos originarios a los asentamientos de los españoles. Lima proviene del idioma aymara, Lima, Limac, flor amarilla, o del quechua Rimac, hablador, por su río el Rima. La fundación se realizó sobre el asentamiento de Curacasco de Taulichusco, sobreponiendo la traza renacentista española sobre los caminos y edificaciones indígenas desarrollados en la cultura local. Desde entonces confluyen costumbres, ideas y tradiciones socioespaciales generadas por la superposición y encuentros de migraciones locales, regionales e internacionales que alimentan el crecimiento cultural, social y espacial. El proyecto inicial comprendía 117 manzanas, de las cuales solo se ocuparon en los primeros años 17 manzanas y la Plaza Mayor.
La Plaza Mayor no ocupó el centro de la cuadrícula, sino una más cercana a la orilla del río, para tener, bueno, el control del agua, que se distribuía a través de canales al resto de la ciudad. Es así como Lima queda definida y estructurada para su posterior desarrollo, ¿no? Pero, digamos, a ver, ¿qué más podemos agregar de la historia de Lima? Como saben, pues, ¿no? Proviene del río Rima, que proviene del quechua y significa hablador, y de la aymara, ¿no? Flor amarilla. ¿Cómo era Lima? Pues, ¿no? En la época precolombina. En la era precolombina, antes de la llegada del imperio inca a la región, los valles de los ríos Chillón, Rímac, Lurín, estaban agrupados bajo distintos señoríos regionales, entre ellos el señorío del Istmo. El valle de estos tres ríos y sus alrededores estaba ocupado por una serie de ocupaciones y conjuntos edificados de distintas épocas construidas en adobe, barro y piedra asociadas al sistema de irrigación de los valles. Al día de hoy existen aproximadamente 500 de esos restos, comúnmente llamadas huacas, en forma de pirámides, plataformas y más, dispersos por la ciudad en el siglo XV. Los incas conquistaron, bueno, la región, ocuparon algunos de estos sitios y además erigieron sus propios edificios públicos en sitios como, a ver, como qué sitios, a ver, famosísimos, famosos sitios como Pachacama, de origen guari. Pachacama pues, fue un importante centro religioso antes de la llegada de los conquistadores españoles. Sí, hasta ahorita tenemos, ¿no? Las famosas ruinas de Pachacama. Sí, yo vivo cerca de Lurín, por eso les digo, sí conozco de acá. ¿No? Durante, bueno, durante la etapa virreinal, ¿no? Lima debió afrontar los disturbios causados por las disputas entre diferentes grupos de españoles, ¿no? Pero, digamos, antes de eso, había, bueno, para controlar eso, había las primeras instituciones coloniales, en la cual era el cabildo, que cuando se fundaba una ciudad, no digamos, cuando se fundaba una ciudad, inmediatamente se procedió a dotarla de las instituciones básicas para su administración y gobierno. Una de las primeras instituciones que los españoles trajeron a América fue la de Cabildo. El Cabildo o ayuntamiento era un organismo municipal que debía dirigir los aspectos propios de la vida ciudadana. El Cabildo estaba formado por dos alcaldes ordinarios, alrededor de 6 regidores y otros funcionarios de menor rango. Los cabildos fueron evolucionando con el tiempo. Los alcaldes nombrados inicialmente por el gobernador pasaron a ser elegidos anualmente por los propios miembros del cabildo. Los cabildos quedaron así en manos de un grupo social, que había sido destacada en cada ciudad. Ante el cabildo, todos los funcionarios de gobierno, justicia y hacienda, con excepción de virreyes y oidores, debían prestar juramento y presentar sus títulos. ¿No? Presentar sus famosos títulos. Con la encomienda, ¿no? Había otro, aparte del cabildo, había la encomienda. Desde el primer momento, ¿no? Los españoles vieron la conveniencia de agrupar a los indígenas para enseñarle a vivir, como se dice, civilizadamente. Según ellos, saben que ustedes son unos incas, así que nosotros venimos de otra parte, lo ¿cómo se llama? A que una forma de vivir civilizadamente. Voy a vivir civilizadamente, wow. Mentira, porque esa civilizadamente no era para la civilización de los españoles, sino iba a ser una serie de maltratos. Claro, iba a ser una serie de maltratos por parte de los españoles. No, no es mentira, es una de las grandes verdades. Esa era, bueno, una de las grandes verdades.
¿no? Y digamos, las encomiendas, pues, ¿no? Facilitaban el pago del tributo y su evangelización. Así, al fundarse una sociedad, la encomienda le ponía a disposición de los españoles una determinada cantidad de pobladores andinos para este fin. Era también una manera, ¿no?, de recompensar a los que habían participado en las jornadas iniciales de la conquista. ¿Se acuerdan, pues, no? ¿Saben qué? Ya vamos a conquistar, pero nosotros vamos a ganar algo. Sí, sí vamos a ganar, pues. Con eso lo retribuían. Ya que la encomienda significó el acceso a la riqueza de los indígenas encomendados. La encomienda consistió en una cesión por parte de la corona a favor de un determinado español al que se le premiaba sus servicios de un grupo de indígenas de los que cobraba en tributo, a la vez que se obligaba, bueno, se le obligaba, ¿cómo se dice?, a evangelizarlos, enseñarles el idioma castellano e inculcarles buenas costumbres. Los encomenderos pudieron mantener un nivel de vida bastante elevado. Eran los vecinos principales de la ciudad, en las que residían, poseían casas y solares, desempeñaban los cargos públicos de la ciudad y controlaban el cabildo. Hacían trabajar a sus yanaconas y ejercían control sobre los empleados españoles y los soldados. Eso es lo que hacían los encomenderos, ¿no? Todo lo que hacían los encomenderos. Ya que digamos con que el virreinato del Perú, ¿no?, era entonces inmenso. Se extendía, pues, desde Panamá hasta el extremo sur del actual territorio continental de Argentina, incluyendo las audiencias de Panamá, Bogotá, Quito, Lima, Chile y Charca, quedaban excluidos, bueno, Venezuela y Ecuador, siendo, bueno, el primer virrey Blasco Núñez de Vela, nombrado por la Real Cédula en 1543. Sin embargo, no pudo ejercer la autoridad real debido a los enfrentamientos entre los partidarios de Francisco Pizarro y Diego de Almagro por el dominio del Perú, y pereció asesinado por Gonzalo Pizarro. Eso de lo, digamos, de las guerras civiles que tuvieron entre los españoles, lo vamos a profundizar más, ¿no? Lo vamos a profundizar aún más, ¿no? Que, digamos, ustedes, como digamos, ¿no? ¿Cuál fue, bueno, digamos, el motivo de que sucedió todo ello? Porque, digamos, la conquista no fue de uno solo los españoles. También había unos grupos indígenas que apoyaron a los españoles. Pensaron, ¿no? Ah, él es descendiente de Huiracocha. Entonces lo vamos a apoyar. Él nunca dijo nada de Huiracocha, ni se sabía. Con tal que lo apoyasen, normal. Pero, ¿qué creen, pues, no? ¿Ustedes qué creen? ¿Fueron engañados los incas? Porque al decir Manco Inca, "Oh, yo soy hijo de Huayna Capa. Ya mis hermanos están muertos. A mí me toca asumir el trono. Ah, ya mira, bien bonito, ¿no? Huayna Capa, así que ya te nombro Inca. Pero no conocía sus verdaderas intenciones. No, no conocía las verdaderas intenciones de los españoles. ¿Ustedes qué opinan? ¿No? Porque, digamos, el español no es que netamente fueron españoles los que vinieron a invadir. También, y hubo influencia de otras culturas que no, digamos, que no querían que los incas estén en el poder. Y con eso acabamos. Pues nos estaremos viendo eh, el día miércoles. ¿Ya? El día miércoles. Por favor, no se olviden de hacer las actividades, ¿no? Hay una actividad pendiente. Eso se recuerda, hay una actividad pendiente. No, les dije acerca del Classroom, ¿no? Esas actividades pendientes se pueden desarrollar a través del Classroom. Ah, no se preocupen, les voy a enviar el enlace, ya para que se puedan unir. Nos estamos viendo, cuídense, que tengan un bonito día.
Hasta la próxima.